compromiso. Bueno, le voy a dar la palabra, ¿cierto?, al padre Gonzalo, que es nuestro decano, para que se dirija a cada uno de nosotros. Está muteado, padre. Ahí sí. Agradecer esta instancia, muchas gracias. Sé que han trabajado mucho en la cátedra, y primera vez que me pasa que conozco a las dos personas así expositoras. Me siento grande. Sí, me hace una vida tremenda. Conozco a Esteban sabe, se ha trabajado mucho en un barrio muy privado, con muchos derechos, y Esteban ha liderado una dimensión de una humanidad muchas veces aplastada en la sociedad, y creo que, pucha, mejor que él también habría sido difícil encontrar una persona que esté en esa base. No solamente la Marinelli, que decir, súper vicaria de pastoral, pero la campeona, como dice el Papa, y una mujer extraordinaria, que estando presa sigue estando libre. Muchas veces lo que estamos libres, estamos medio presos, entonces ese camino, ese juego me parece maravilloso. Nada, dejar que ella y él hable, y encantado de estar acá. Y gracias realmente por la doctrina social de la cátedra, muchas gracias. Alguna vez con la Carmen lo conversábamos, podríamos hacer estas cosas, y se notaba tan distante, y ustedes han sido capaces de plasmar la reflexión y también el compartir la misma en esta instancia. Que muchas gracias. Sí, nos alegra mucho entonces recibirlos a todos, y a continuación les dejo con Tania, quien auspiciará de moderadora en este coloquio. Tania Esquisato es profesora de nuestra facultad y también miembro del equipo de la Cátedra de Doctrina Social. Muchas gracias. Autoridades, panelistas invitados, colegas, estudiantes, asistentes, amigos. Uno de los objetivos de nuestra cátedra es la difusión de la doctrina social de la Iglesia. Pretendemos brindar un marco conceptual que permita comprender la profundidad de los problemas de la sociedad contemporánea. Con esta intención, hemos llevado a cabo 2 coloquios durante el año 2020, en los que se ha expuesto y reflexionado sobre algunos principios y valores de la doctrina. En esta ocasión nos ocuparemos del principio en el que tiene su fundamento todo principio y todo contenido de la doctrina social de la Iglesia. Nos referimos a la dignidad de la persona humana. 3 son los motivos que nos impulsan a tratar este tema: que actualmente existe una demanda mundial de dignidad humana, que la pluralidad y diversidad de posturas y perspectivas que caracteriza el mundo contemporáneo, en esta pluralidad hay cierto consenso en el concepto de dignidad humana. La dignidad humana es un punto de encuentro. Y que la doctrina social de la Iglesia tiene algo que decir sobre este tema, porque este concepto ya fue instalado hace tiempo por la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia comprende la dignidad desde una perspectiva social, ética y teológica, como un principio que orienta nuestra acción. La dignidad es una nota intrínseca del ser humano. Por ella, en virtud de su propia constitución racional, volitiva y relacional, se posiciona a la persona humana en la cúspide de la creación. Es decir, se comprende la eminencia del ser humano entre todos los seres. La doctrina social de la Iglesia expone una concepción integral y humanizadora de la persona como un ser social e interpela a una acción transformadora. Fundada en el amor a Dios y al prójimo, llama a constituir una auténtica comunión que permita tutelar y promover la dignidad esencial de la persona en justicia y caridad. Propone un humanismo solidario sobre la base de la dignidad de toda persona humana, que permita a cada uno cultivar las virtudes morales y difundirlas en la sociedad. La función de nuestra cátedra no solo es la enseñanza y difusión de los contenidos de la doctrina. La cátedra también tiene una función testimonial, porque la doctrina social de la Iglesia siempre interpela, siempre llama a la acción. Como decía el Papa Pablo VI, no basta recordar principios generales, manifestar propósitos, condenar las injusticias graves, proferir denuncias con cierta audacia profética. Todo ello no tendrá peso real si no va acompañado en cada persona por una toma de conciencia más viva de su propia responsabilidad y de una acción efectiva.
Para este primer coloquio 2021 hemos invitado a dos personas que en distintos ámbitos y de distintos lugares tomaron el camino de la acción. Dos personas que, como pide el Papa Francisco, hicieron propia la fragilidad del otro. Hoy nos acompañan la hermana Nelly León Correa y Esteban Elortegui Gómez. La hermana Nelly es religiosa perteneciente a la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Se desempeña como capellana del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. Además, es profesora de la asignatura de religión en la Universidad Cardenal Silva Enríquez y magíster en acompañamiento psicoespiritual de la Universidad Alberto Hurtado. Integrante de la Comisión Nacional de la Pastoral Carcelaria, es fundadora y actual presidenta de la Fundación Mujer Levántate. Defensora de los derechos humanos, es una apasionada en la lucha por la justicia y dignidad de las mujeres, especialmente de aquellas que se encuentran privadas de libertad. Integra el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Esteban Elortegui es abogado, obtuvo un magíster en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis, El defensor integral infanto-juvenil hacia la protección efectiva y el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes, fue publicada en Madrid por la Fundación Universitaria Española. En Valparaíso, como director ejecutivo de la Corporación La Matriz, fundó el consultorio jurídico Pro Bono e impulsó un proyecto deportivo para niños y niñas llamado Futbolores y la creación de La Matriz Radio, a través de una ONG de venezolanos residentes en Chile, ha colaborado con migrantes, especialmente en su defensa y protección, por medio de acciones constitucionales acogidas en cortes de apelaciones y en la Corte Suprema. Abogado de la Unidad Jurídica de la Dirección Regional del Sename en Valparaíso, fue director regional de ese organismo entre el 2014 y el 2017. Denunció actos de apremios ilegítimos a niños, niñas y adolescentes del CREAT de Playa Ancha. Actualmente presta servicios como abogado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso y es administrador del Comedor 421 de La Matriz. En lo que sigue haremos unas preguntas a nuestros invitados y una vez que hayamos concluido, daremos lugar a las preguntas que el público haya realizado a través del chat. Hermana Nelly, de acuerdo con su experiencia, ¿las mujeres privadas de libertad están conscientes de su dignidad? Gracias por la pregunta, gracias por la presentación. Quiero hacer una aclaración. Yo trabajo en la cárcel de mujeres de San Joaquín. En San Miguel están las mujeres imputadas, condenadas en San Joaquín. Y lo otro que en mi currículum aún no aparece, que soy vicaria pastoral de la diócesis de San Felipe, donde aquí tengo a mi obispo presente. Eso como para complementar. Las mujeres privadas de libertad no son conscientes de su dignidad, definitivamente, y eso es muy lamentable, porque como que ellas no merecen que nadie las trate con dignidad, porque han sido tratadas indignamente desde el vientre materno en la mayoría de los casos. Mujeres que han sido gestadas e engendradas en términos abusivos, abandonadas desde la infancia, muchas desde el momento de nacer, criadas en hogares de menores de distintas realidades, paso frecuente por los centros de internación del Sename y luego para llegar a la cárcel. Entonces hay un historial y a eso agregado el consumo de drogas y los lugares de la vulneración y pobreza de donde ellas vienen. Definitivamente, cuando le dije al Papa que en Chile se encarcela la pobreza,
Nunca fue una frase cliché ni que surgió así de la nada, surgió de una profunda reflexión, oración, intuición del espíritu, sí, para el momento, porque esa es la realidad. Aquí están las pobres entre las pobres, y más pobres aún por el hecho de ser mujer discriminada desde siempre, como somos la mayoría de las mujeres socialmente. No quiero con esto que las mujeres nos victimicemos, pero es la realidad y ustedes la conocen. Y a eso agregado el tema de las mujeres privadas de libertad. Entonces el trabajo que se hace con las mujeres privadas de libertad es primero que ellas tomen conciencia de que son personas. O sea, partir desde esa base, digamos. Yo estoy participando en el diplomado de teología de ahí de la Católica también de Valparaíso, ¿no? Que siento que es un diplomado precioso que ustedes están dando, y ayer contemplábamos la poesía de Casaldáliga. Este es un paréntesis para entender lo que les quiero expresar. Y él nos mostraron, un profesor ayer de Argentina, decía, hacía una interpretación de la poesía de Casaldáliga, y yo después me quedé pensando y le comenté a uno de mis compañeros de curso y le decía, qué ganas de poder yo escribir, pero yo soy mala para escribir, yo soy mejor para hablar que para escribir, ¿no? Pero qué ganas de escribir la experiencia que yo tengo aquí, porque es tan difícil de poder vaciar, uno no siempre tiene el tiempo. Entonces, y él me recordó algunos episodios, y quiero decir esto, de un episodio que me marcó mucho cuando recién casi estaba llegada acá, de una mujer que estaba presa aquí por haber participado de un homicidio. Ella era empleada en una casa en Rancagua. La señora planeó el homicidio de su esposo para cobrar el seguro. Era un empleado de Codelco de Rancagua, y resulta que la única que terminó presa fue la Margarita se llama ella. Me acuerdo que esa mujer sufrió mucho presa porque nadie le creía que ella no tenía participación, y nosotros sí le creímos, yo trabajé mucho con ella, mucho, porque llegó destruida. Si bien es cierto, tenía una familia más contenedora, no tan dañada, pero sí muy destruida, y a eso agregarle que en su historia, su hermana le había quitado a su esposo, y el esposo la había abandonado con su hermana. Entonces yo no soy nada, no sirvo para nada, nadie me respeta, nadie me quiere, y más encima cae presa. Y me acuerdo que cuando ella le dieron la libertad, tuvo que cumplir los 5 años, tuvo bastantes atenuantes en su defensa, cumplió 5 años, y la fuimos a dejar a Doimigüe. Y yo la dejé un día en la casa de acogida para llevarla a la peluquería para que se fuera bonita. Y al día siguiente fuimos con los agentes pastorales a dejarla, y nunca me ha marcado. Me acuerdo que siempre era el miércoles de ceniza. Entonces, para nosotros los católicos era ayuno, todo lo que implica lo que nos han enseñado históricamente en la iglesia. Y llegamos a la casa y la mamá tenía una fiesta. Y la Margarita, yo le dije, Margarita, usted bájese y entre primero que nosotras, para que pueda saludar tranquila a su gente. Y empezó a sonar una orquesta, y con ese canto, quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por mi familia. Ahí lloramos todo, y lo más impresionante, que la señora salía a la calle y decía, vecino, vecina, venga, y volvió la Margarita. Entonces era la parábola del hijo pródigo hecho realidad, de la hija pródiga. Y eso a mí me marcó, porque yo creo que eso fue el culmen de la dignidad de la Margarita, el haberse sentido tan acogida por su mamá y sus 2 hijas que estaban ahí esperándole, y por sus vecinos. Pasamos todo el día, comimos, no les digo cuánto, cazuela, asado y todo, bueno, y todo el ayuno, y de ese día pasó a la historia. Pero eso les quiero decir, que la historia la trae acá, y aquí en el proceso del encuentro profundo con ella misma, de su valoración, el encuentro con Jesús a través de la Eucaristía, que ella participó siempre en la misa, y la cercanía con nosotros, y nunca haberla tratado como una distinta a nosotros aquí en la pastoral, pudimos cerrar este ciclo con ella dejándola en su casa. Y creo que ese ejemplo, que no es un cuento, es realidad, como tantos otros de dolor,
cuando un día yo le digo a una interna también, Gina, ¿por qué usted se porta tan mal? Y ella me queda mirando y me dice, porque yo nunca me he sentido amada, nunca me he sentido amada. Entonces yo le digo, ¿y qué es el amor para ti, Gina? Que alguien me abrace, me dice. Yo, dice, cuando yo robaba, porque ella era ladrona, digamos, cuando yo robaba y me iba bien, yo le pagué una noche de Navidad a mi mamá para que durmiera conmigo porque quería sentir el calor de mamá. Bueno, la Gina en ese minuto tenía VIH, hace poco se murió, pude ir a hacerle un responso a la casa de su hermana cuando falleció y todo, pero esas son historias que han marcado mi vida, entonces por eso digo que no hay mejor escuela que la práctica y el contacto directo con el más pobre, con la más pobre, con la más sufriente, y ser parte de su levantar. A mí me encanta la imagen de la mujer encorvada, porque siento que una mujer llega aquí totalmente encorvada y se va levantando, levantando hasta que te puede mirar a los ojos. Y ese es el mayor logro de la dignidad. Pero volviendo a la pregunta, las mujeres privadas de libertad, ellas sienten su dignidad hasta pisoteada y ellas se creen que no tienen derecho a ser tratadas con dignidad. Gracias, hermana. Esperábamos una respuesta dura, pero fue mucho más dura por lo menos de lo que yo esperaba. Y creo que el libro ese que usted dice se tiene que escribir, y me imagino que no soy la única que piensa eso. Ese libro se tiene que escribir. Don Esteban, usted trabaja con esas niñas, ¿no es cierto?, que ahora está atendiendo, ¿no es cierto?, a la hermana Nelly, y queríamos preguntarle de qué manera se ve afectada la dignidad, ¿no es cierto?, de esos niños, de esas niñas y adolescentes con los cuales usted ha trabajado, qué aspectos de la dignidad humana le ha tocado atender a usted como abogado. Sí, bueno, primero agradecer la invitación, me honra estar aquí, sobre todo al lado de la hermana Nelly, compartir ese panel y bueno, después de lo que dijo la hermana Nelly me queda uno pensando, ¿no? En muchas cosas, pero voy a tratar de centrarme en la pregunta que me hace Tania. Yo pienso que la dignidad de los niños, niñas y jóvenes se ve afectada cuando ellos no son respetados, cuando ellos no son considerados, y por qué no decirlo, cuando ellos son maltratados. Y cuando hablamos de maltrato, es un amplio concepto, ¿no? Que así lo dice la Organización Mundial de la Salud, incluso, que va desde el descuido, desde la negligencia parental, hasta las formas más atroces de abuso sexual, de explotación sexual comercial. Y eso también creo que va de la mano de muchas veces de una concepción de los adultos, de que los niños al parecer no fueran sujetos de derechos, como dice la Convención de los Derechos Niños, que no fueran personas, que fueran objetos. Y en ese sentido, quizás para graficar la consulta, me gustaría contar una experiencia que tuve hace algunos años atrás, por ahí por el 2012-2013, me tocó ser curadora en ITEM, que es una figura jurídica, digamos, es como el abogado del niño, por decirlo en simple, que se da en los procedimientos de medidas de protección en los tribunales de familia. Los procedimientos de medidas de protección tienen lugar frente a graves vulneraciones de derechos, ¿ya? Y en ese contexto me tocó un caso de un joven de 17 años, coloquémosle Juan, no me acuerdo su nombre, pero por razones obvias no puedo decirlo, y esto fue en el contexto del tribunal de familia que fue, y teníamos una audiencia, yo había asumido hace poco el caso, y sucedía que el joven estaba en situación de calle, ¿ya? Y no tenía, la mamá lo había abandonado, el papá no existía, su figura familiar, su referente era su abuela, pero se habían peleado, y parece que la pelea era muerte porque el joven se había ido de la casa. Yo llamé a la abuela, antes de la audiencia, tratando de indagar si habían posibilidades de que él volviera a su casa, me decía que no. Bueno, el escenario era súper complejo porque obviamente un niño o un joven no puede estar en la calle. Y la opción que había, digamos, la respuesta que le daba el Estado a él, era ni más ni menos que ingresar al CREAS de Playa Ancha, que en esa época yo había escuchado algunas cosas, pero no conocía toda la magnitud de lo que pasaba ahí. Entonces, bueno, revisando el expediente, el caso, y haciendo las llamadas pertinentes, tratando de... me acuerdo que llamé también a la escuela, porque una cuestión que llamaba la atención es que fue esta situación de calle, pero iba a la escuela, todos los días.
e iba en bicicleta, decía por ahí la escuela, e incluso tenía buenas notas. Bueno, la cuestión es que llegué el día de la audiencia llegué y, bueno, cuando ingreso ahí están los guardias, con los cuales uno ya tiene cierta relación, entonces los guardias me dicen, oiga, llegó el joven de su causa y llegó en bicicleta. Ah, ya, qué bueno. También uno piensa muchas veces no van a llegar, cómo los notifican, cómo va a llegar, bueno, pero llegó este joven y bueno, me pongo a conversar con él y bueno, y le planteo que la opción que él tiene, que no puede seguir en la calle por todos los riesgos que conlleva. Y también le pregunto si hay algún adulto responsable que se puede hacer cargo de él, me dice que no, que está solo, tiene todo solo su abuela, pero lamentablemente hay una pelea ahí, no puede volver donde la abuela. Entonces yo le digo que la opción que él tiene es ingresar a este centro en Playa Ancha. Entonces él se pone a llorar, así como desconsoladamente, y yo le pregunto qué pasa, me dice que no quiere ir ahí, y ahí como que le sonsaco un poco y me dice que le pegaban. Bueno, entonces yo, tratando de pensar qué hago, digamos, le dije que iba a hablar con el director del centro, lo llamé de hecho en ese minuto, en esa época había un director psicólogo en el centro, y bueno, le dije, mira, sabes que va a ir tal persona, va a ir tal joven, por favor, te pido, y delante de él, digamos, que un especial resguardo hacia su integridad y en los cuidados. Y bueno, entramos a la audiencia y bueno, se dio lo que se vislumbraba, porque finalmente, claro, él no tenía red de apoyo, no puede seguir en la calle y se decreta este ingreso a este centro. Y ahí, esto fue un día viernes. Y yo me acuerdo que el otro día, el sábado, teníamos futbolores en la matriz y una cuestión que me había llamado la atención, ahora recuerdo, es que el joven fue muy bien presentado, por llamarlo así, salvo por las zapatillas, que tenía unas zapatillas súper rotas. Entonces yo pensaba ir el sábado, ir a verlo, de manera de darle cierta seguridad, y darle algunas cosas y darle unas zapatillas. Entonces me acordé que en el Futbolores hay un amigo, el padre Gonzalo, que había hecho una donación en zapatillas, habían sobrado varias zapatillas, entonces dije ya, le voy a dar unas zapatillas de Futbolores a este joven Juan. Bueno, cuento corto, fui a verlo, que se me abraza, digamos, estaba ahí, no se sentía muy bien, y me dice, tío, por favor, llame a mi abuela, porque me siento muy solo ahora. Bueno, la llamé después, el día, me acuerdo, martes, y llamo a la señora, le digo, empiezo a decirle, ¿sabe qué? Su nieto, por favor. Bueno, trato de convencerla, entre comillas. Sabe que me gustaría ir a su casa, hablar con usted, bueno, pero ella en un minuto yo empecé a disparar una serie como de argumentos tratando de convencerla en mi imaginario, y ella me dice, no, sabe que mi nieto está acá, está conmigo. Yo, pero ¿cómo si yo fui el sábado? No, es que se escapó y llegó acá. Y claro, el joven no parece que no aguantó adentro, y gracias a Dios la abuela lo acogió, y para no extenderme mucho más, porque veo que están pasando los minutos, los segundos, al punto que voy es que ese joven tenía mucha dignidad, o sea, ya el hecho de ser persona, pero siempre él, pese a las dificultades, a ser abandonado por la familia, a ser maltratado, se vio que buscó distintas posibilidades, ¿no? Iba a la escuela, se intentó reconciliar con la abuela, después de una audiencia posterior, y él ya cumplía 18 años, entonces había que egresarlo porque ya era mayor de edad, él estaba asociado en un programa ambulatorio, y bueno, estaba muy bien con su abuela, y gracias a Dios ya estaba por terminar sacando cuarto medio. Muchas gracias Esteban. Queríamos también saber, ¿no es cierto?, de ustedes cómo surge esta inquietud por el otro, ¿no? Esta necesidad de cuidar la dignidad del otro. En el caso de la hermana Nelly, el cuidado de la dignidad de las mujeres privada de libertad. ¿Qué experiencias, ¿no es cierto?, de su propia vida las llevaron hacia allí, ¿no?, hacia ese lugar? La hermana Nelly. Una larga historia, pero voy a tratar de resumirla, si no va a estar toda la noche. Yo creo que yo
yo nunca pensé ser monja primero, y esto pasa por el hecho de ser monja, porque si no, no estaría aquí hoy día. Yo tenía un proyecto, yo estudié en un colegio municipal, o sea, vivía municipal, en ese tiempo era estatal, en una ciudad cerquita del campo. Yo soy la menor de 8 hermanos, campesina, muy pobre, mi familia, pero muy rica en valores. Entonces mi mamá fue una mujer luchadora para que yo estudiara, porque mis hermanos no terminaron ni siquiera la enseñanza media, era más grande en el campo, mucho menos posibilidades. Mi mamá se empeñó en que yo, creo que me veo un poquito más inteligente, eso se lo agradezco mucho, ella ya murió hace muchos años, pero me gustaría ahora habérselo preguntado. Y me mandó a estudiar a Santa Cruz, que es la sexta región, y estudié en una escuela consolidada, estudié secretariado, imagínense. Pero nunca ejercí secretariado, nunca me vi de secretaria a nadie. Entonces me vine a Santiago como la Carmela de San Rosendo con una cajita de cartón y mis cosas a trabajar. Y empecé a hacer nana en una casa, parece que ahí caí bien, y me contrataron porque esa señora tenía un lavaseco, me acuerdo, en Ñuñoa. Y yo empecé a trabajar en su lavaseco y arrendé una pieza. Y yo empecé, como era muy católica, a hacer catequesis en la parroquia cercana, que era la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en San Pablo, aquí en Santiago, o sea, sí, en Santiago. Y por ahí, bueno, yo tenía un proyecto, tenía un pololo del campo, un guasito que me quería mucho, también lo quería, y yo dije, algún día me voy a casar con este guasito. Ese era mi proyecto, mi vida. Él había estudiado contabilidad en el colegio, ahí nos habíamos conocido. Y me puse a estudiar catequesis educacional en un instituto que se llama Instituto Catequístico, que ya parece que no existe, acá en Santiago. Y nos mandaron a hacer práctica. Ahí le tengo que agradecer, lo único que le tengo que agradecer al general Pinochet, que ese año, en el año 82, él envió, o sea, dio un decreto, no tengo idea cómo fue, que todos los colegios tenían que tener clases de religión. Entonces, todos los que éramos alumnos en los distintos institutos de catequesis, y fuimos a trabajar a colegio. Y yo fui a trabajar a una escuela que hoy día, en ese tiempo, era solo una comuna. Soy súper vieja, se van a dar cuenta. Pudahuel era solo una comuna y después se dividió en 3, estaba recién dividida la comuna de Pudahuel. Y yo fui a trabajar a un colegio a Cerro Navia. Y ahí estaba haciendo mi práctica, trabajando y haciendo práctica, cuando, ¿se acuerdan del PEN y del POG, de esos tiempos de la dictadura, de los empleos mínimos? Bueno, entonces mandaban al colegio una cuadrilla de hombres, eran como, no recuerdo bien si eran 6 u 8 hombres, a hacer aseo al colegio. Barrían la escuela y quedaban desocupados en 10 minutos, digamos, si no era mucho lo que tenían que hacer, pero tenían que estar ahí 4 horas. Y a mí una niñita de cuarto básico me pide salir para ir al baño, y yo le doy autorización y ella no volvía, me llamó la atención y la salí a buscar. Y ahí me pasó algo muy terrible. Yo, guasa campesina, muy querida y cuidada, yo no sabía que existía, perdónenme lo que voy a decir aquí, si quieren después lo borran, si quieren la grabación, yo no sabía que existía el sexo oral. Y yo encontré a una niña del cuarto básico, piensen ustedes, entre 9 y 10 años, haciendo sexo oral a un hombre adulto. Casi me morí. Entonces yo me acuerdo que haber tomado a la niña, haber ido donde la directora, haberle contado este episodio a la inspectora, y nadie me tomó en cuenta. O sea, como ya sí, pero nadie hizo nada. Así que tan mal, que yo llegué en la tarde a mi pieza donde arrendaba, y voy a la parroquia y hablo con el cura y le cuento lo que me ha pasado. Y el cura me escucha con mucha paciencia, y yo lloraba, no podía entender esto. Y ahí yo después seguí hablando con él, y él me dijo, mira, Nelly, lo que a ti te pasa es que tienes vocación religiosa. Yo digo, ¿cómo yo voy a tener vocación religiosa? Me dice, sí, tú tienes vocación religiosa. Bueno, y me llevó a conocer 2 congregaciones antes de conocer el Buen Pastor. Y yo me encontré con una compañera que era postulante del Buen Pastor, que yo la había conocido antes, y ella me invitó a su casa. Y yo conocí la vida de mi fundadora, María Eufrasia, y ahí la opción que ella tiene por las niñas, jóvenes y mujeres más vulneradas fue lo que a mí me transformó la vida. Yo hice un discernimiento de 6 meses y entré a la congregación, sin más. Después que había entrado, ya era postulante, porque teníamos un postulantado de seguimiento que se llamaba. Yo recién ahí le avisé a mi pololo que ya no podía seguir pololeando, porque ya iba a ser monja, digamos. Pero así fue mi historia. Y cuando yo vine a hacer la experiencia, la comunidad del postulantado del Buen Pastor estaba aquí, donde yo estoy ahora. Estaba la comunidad de las hermanas del Buen Pastor, y ellas tenían en ese tiempo la administración de la cárcel. Y yo fue amor a primera vista con las mujeres de la cárcel.
Entonces yo me venía, en ese tiempo había mucho analfabetismo, entonces yo me iba a los patios, los fines de semana que estaba en la comunidad, me iba a los patios a escribirle cartas a las mujeres, a su familia y a sus pololos y cosas, y yo se las mandaba el día lunes y yo llegaba el día viernes, habían cartas de regreso, entonces yo se las leía y eso fue mi primer contacto. Después no entré a la congregación, seguí todo mi proceso y después me mandaron a otras misiones a trabajar con niñas en hogares, bueno, y otras cosas. Después estudié en la universidad, pedagogía en religión, pero me costó mucho llegar a trabajar en la cárcel, que era lo que yo pedía venir a la cárcel, hasta que me mandan en el año 99 al Valparaíso, ahí donde conozco a Gonzalo en Playa Ancha, y me voy a trabajar a la cárcel de Valparaíso, el complejo penitenciario, con mujeres y con hombres. Y ahí yo siento así, no sé si a ustedes les pasa cuando algo les gusta o quieren, que tienen como un ardor en su corazón, o a lo mejor cuando están enamorados o enamoradas, así yo siento ese ardor. No sé si es en el corazón, en la guata, pero hay algo que a mí me moviliza a estar aquí. Entonces, eso, yo creo que ahí yo tomé esta como bandera de lucha de estar con las personas más vulneradas y creo que nunca he sido más feliz que estar acá. Ya llevo 21 años relacionada con el mundo de la cárcel, 6 en Valparaíso y aquí llevo 16 años, 22 ya van a ser, 20, y creo que aquí, hasta cuando Dios quiera, quiero terminar aquí mi vida, mi entrega así profundamente, me siento profundamente amada por Dios y profundamente amada por las mujeres. Y ese amor no es recíproco, ellas se sienten también amadas por mí. Y yo creo que eso hace tantas cosas. Entonces, como nunca he visto a una mujer diferente a mí, nunca la he mirado con indiferencia, no, sino que una mujer que le tocó más palo en la vida nomás. Quizás no tuvo los papás que yo tuve y de siempre esa es mi pregunta, ¿por qué? Pero ahí nace toda mi historia, digamos, y todo mi compromiso con las mujeres privadas de libertad. Muchas gracias, hermana. Muy impresionante su historia, muy impresionante creo yo. Quería preguntar también a don Esteban que nos contara cómo surgió en él esta inquietud, ¿no es cierto?, por la dignidad de los otros, ¿no?, la dignidad de los demás y este cuidado que él siente, esa vocación del cuidado del otro. Sí, la verdad que esta como vocación no tuve como experiencia así tan potente, o la caída del caballo, así como San Pablo, pero sí creo que parte por una formación cristiana fundamentalmente, francamente en la familia, en el colegio. Me acuerdo en el colegio me impactó mucho un profesor que era muy motivador, Marcelo Alarcón, ahí ojalá me estuviera escuchando. Marcelo Alarcón Stevens, en primero básico, fue mi profesor de colegio, el profesor jefe de primero a cuarto básico. Y él, siendo yo muy niño, me impactaban las palabras de él, porque en el fondo nos presentaba una figura de Cristo, no solamente desde el punto de vista de la importancia de la espiritualidad, de la oración, de los ritos, sino también una fe que se traduzca en obras, en lo concreto. Y justo también por esa época estaba había como una especie de furor por el Padre Hurtado. En esa época se iba a beatificar al Padre Hurtado y se dio esta serie de Crónica de un Hombre Santo en el Canal 13, donde actúa Cristian Campos, bueno, muchos se recordarán, y para mí también esa cuestión fue súper como impactante. Claro, yo era un cabro chico, digamos, y veía a un sacerdote, a una persona que se la jugaba por lo más vulnerable, que tenía una acción decidida, y después en el camino, bueno, fui teniendo alguna experiencia que daba el colegio, las misiones. Después en cuarto medio tuvimos una especie de emprendimiento con un compañero y partimos visitando también un poco con ese modelo del Padre Hurtado, ¿no? Empezamos a visitar las personas en situación de calle en Viña. Mi colegio era un colegio como bien pituco, digamos, bueno, lo es todavía, el Padre Franceses de Viña, y nos juntábamos. Bueno, la idea era partir en tercero medio, pero costó un poquito y al final partimos en cuarto medio, y eso duró harto tiempo.
De hecho, todavía después se hizo una ONG, se llama ONG Las Calles, todavía sigue eso. Y yo estuve por muchos años, me tocó conocer una pobreza muy dura, de personas que están en situación de calle, con problemas asociados a la adicción, alcoholismo, etc. Y después, cuando estaba estudiando Derecho, bueno, seguía con esas actividades sociales y ahí también surge, yo creo que para los que estudiamos Derecho, no sé si para todos, pero surge el tema como de la justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia más allá de las leyes? ¿Qué es lo justo y cómo un abogado puede servir? Ser un servidor de la justicia sin que suene algo como muy grandilocuente y que aquí me pongo la capa superhéroe, ¿no? Pero en lo concreto, cómo poder aportar sobre la base de una espiritualidad enraizada en Cristo. Y bueno, por ahí llego a hacer mi práctica al Sename y ahí creo que me identifico harto con la parte final que planteó la hermana Nelly, en el sentido de que ahí uno siente como un ardor, ¿no? Como un fuego, en el sentido de decir, puta, parece que por aquí va lo mío. Y ahí de repente las cosas se sucedieron rápido porque después de hacer la práctica, después de la corporación de la matriz, después de un tiempo que pasa el Sename y bueno, seguí vinculado hasta el día de hoy con el tema de la niñez. Muchas gracias. Observo, ¿no es cierto?, que ustedes han sido amados desde niños, ¿no es cierto?, por sus familias, han tenido seguramente una infancia bonita y han visto, ¿no es cierto?, se han vinculado precisamente con aquellas personas que carecieron o carecen de lo que ustedes han tenido, ¿no?, ese amor que ustedes han sentido desde que son engendrados, ¿no? Primero la familia, ¿no? Y después, por ejemplo, que ustedes señalaban, el colegio en el caso de Esteban, la religión, ¿no es cierto? Y lo otro que también que observo es que ustedes escogieron un lugar, una profesión, una religión precisamente para poder llevar a cabo eso que los motivó, ¿no? Que es el cuidado del otro, ¿no? Bueno, muchas gracias por eso. Seguramente, pensamos nosotros, ustedes han tenido muchísimas dificultades, ¿no?, en este camino que emprendieron en la ayuda, ¿no es cierto?, a los demás, no, dificultades de todo tipo, ¿no? Entonces queríamos también que nos contaran cuáles fueron esas limitaciones, esos problemas que se le han impuesto desde fuera, también desde dentro, y cómo los han ido resolviendo. Le preguntamos primero a la hermana Nelly si nos quiere contar un poco sobre esas dificultades y cómo las pudo resolver usted. Bueno, la primera dificultad que yo tuve fue que, bueno, mi mamá murió cuando yo tenía 17 años. Mi mamá no alcanzó a ver mi opción de vida, digamos, seguramente desde el cielo sí me ve y me acompaña. Entonces yo, como soy la menor, mi papá sentía, no sé, él creía, yo creo que yo me iba a quedar con él para siempre, a cuidarlo, decía él. Entonces, cuando yo le conté esto de que quería ser monja, mi papá se puso muy enojado conmigo. De hecho, yo entré a la congregación sin su autorización. Después, cuando yo ya era novicia, él me vino a ver en una ocasión. Y después de eso, afortunadamente o tristemente, yo digo afortunadamente para él, se enfermó, estuvo muy grave y descansó, así que me tocó cuidarlo. La congregación me autorizó 2 meses para ir a cuidar a mi papá hasta que falleció, así que al final lo acompañé hasta su último suspiro. Luego, las dificultades propias de la vida, porque yo creo que hay gente que Dios nos regala ciertos carismas, no sé si a ustedes les pasa, pero yo siento que soy una mujer como carismática, que me gusta, tengo un liderazgo innato que tampoco lo busqué porque Dios me lo regaló. Entonces yo he tenido dificultades un poco en la congregación por eso, digamos, o sea, como desde la formación, así como, oye, no hables de las primeras, que tú acallas a las demás, cosas así que complicadas. Y después en la vida se han ido acrecentando otras cosas también. Y creo que la mayor dificultad es cómo ha sido abrirse espacio en la iglesia jerárquica. La iglesia Pueblo de Dios, nada hay que decir, porque creo que
la gente, yo camino con la gente, yo estoy con ellas aquí en la cárcel, ahora en San Felipe, en la vicaría, pero siempre yo he estado vinculada a una parroquia, a una comunidad de base, siempre ha sido eso. Pero esta como invisibilización de los jerarcas hacia la mujer, a mí me duele eso, me duele, me afecta, me afectaba más antes, pero ahora ya no tanto, pero creo que han sido procesos y creo que he ido creciendo en el tiempo y creo que uno nunca termina de crecer en la respuesta a Dios. Y la otra dificultad es también trabajar en una institución como Gendarmería, una institución muy machista, una institución con códigos poco claros de repente. Entonces, eso ha sido duro también, porque no crean que no he tenido la tentación muchas veces de irme. Yo soy contratada, yo soy capellana contratada, fui la primera capellana, unas primeras capellanas mujeres, ahora somos 3, contratada en Gendarmería, pero claro, muchas veces me pregunto, si yo dejara de ser capellana no tendría la libertad de estar hoy día aquí viviendo con las mujeres, entonces como que es siempre una cosa por otra. Yo nunca he podido denunciar abiertamente algo porque siento que si yo lo hago abierto me van a molestar después para poder continuar acá, entonces tengo que hacer muchas cosas como revelar a través de otros lo que pueda estar sucediendo aquí con respecto a las mujeres muchas veces. Entonces esas son como las dificultades más grandes. Y, sí, y ahora, no sé, siento que las dificultades propias de la vida, creo que yo también he dejado de mirarme a mí misma, entonces como que lo que me pueda pasar hoy día no me afecta. Por ejemplo, en la diócesis de San Felipe los curas son tremendamente machistas, entonces les ha costado mucho aceptarme en mi nuevo rol de vicaria. Entonces, eso ha sido también de repente como que te desanima, te dice, ay, ¿para qué estoy? No voy a decir una grosería porque esto está grabado, pero ¿para qué estoy leseando acá, digamos? Si yo tengo mi primera opción, que es la cárcel, y siempre la he tenido muy clara. Pero también siento que es una responsabilidad, ya que Gonzalo me pidió este servicio, yo feliz lo he aceptado, porque creo que no es por mí, es por tantas otras mujeres que van a venir después y que van a ir abriendo caminos en la iglesia jerárquica, en la toma de decisiones, en la conducción de una iglesia sinodal, como nos llama el Papa. Entonces, creo que eso, y la dificultad que tuve para la visita del Papa, haber peleado con Fernando Ramos y otros jerarcas porque querían meterse aquí a la cárcel, y eso no fue posible porque esta era una fiesta nuestra de las mujeres y preparada por nosotras las mujeres. Pero mayormente, así como grandes cosas, son esas, digamos. Gracias, hermana. Fue un palo para San Felipe, padre. Si no lo vio. Estamos sufriendo lo mismo. Sí. En todo caso, después, en el momento, ¿no es cierto?, de las preguntas, yo querría volver sobre ese punto que usted señaló, en las preguntas del público, volver sobre ese punto que usted señaló, hermana Nelly. Muchas gracias. Don Esteban, ¿usted nos podría contar cuáles fueron sus problemas, los problemas que usted tuvo que enfrentar y los que sigue enfrentando seguramente, como contó la hermana, ¿no?, todas las dificultades que ahora está viviendo también, para que nos podamos hacer una idea? La pregunta no es fácil, porque igual tiene mucho como de historia personal y de repente uno es pudoroso, pero y tampoco se trata de quejarse, pero a ver, primero dificultad es una cuestión bien de la biografía, me costó mucho titularme abogado, y ahí hay una responsabilidad mía, digamos, porque estaba metido en muchas cosas, no tengo mucho talento para lo que se exige para aprobar el examen de grado y esas cosas. Y había ahí fue como una lucha bien interna ahí, yo decía, bueno, quiero servir, quiero ser un aporte para la justicia y no puedo titularme abogado, me demoro, me echo ramos, bueno, pero finalmente fue un escollo que pude superar, sobre la base de paciencia, de perseverancia, de tolerancia a la frustración. Quizás no tiene mucho que ver, pero después le encontré sentido incluso siendo director regional de Sename, donde tuve que tener mucha paciencia y mucha tolerancia a la frustración. Entonces ahí, bueno, uno va encontrando sentido a los fracasos personales. ¿Qué otra?
otra dificultad, yo creo que hay dificultades también como existenciales, ¿o no? Soy realmente un aporte yo acá. Puta, me vine a vivir al lado de la matriz, ya, y eso que a mí me gusta el barrio, pero eso, claro, yo creo que tiene sentido, porque finalmente yo creo que hay que estar inserto en el territorio donde uno quiere impactar o donde quiere trabajar. Pero hay muchas cuestiones que yo creo que uno va, en lo personal me dan dando vuelta, ¿no? Hay como una insatisfacción muchas veces. Hay como uno siente que hace grandes esfuerzos y avanza tan poco, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante también responder un poco la pregunta, cómo uno cómo lo supera. Yo creo que en lo personal, el tema de la fe es muy importante para darle sentido a la adversidad, ¿ya? Y a cómo enfrentar, a no perderse. Hay muchos incentivos, creo yo, para no hacer lo correcto. Hay muchas tentaciones. Hay muchos guiños para tirar la toalla, como los boxeadores, ¿no? Ya uno le van pegando combo y tirar la toalla, pero finalmente yo creo que en la medida en que uno persevera sobre la base de lo importante, ¿no? De lo que es la misión, puede seguir adelante. Y respecto de cuestiones así como más concretas, sin sentirme mejor ni mucho menos, a mí me pasa también, quizás puede ser un problema de carácter, no sé, que muchas veces como que soy minoría en las organizaciones, entonces es como un voto de minoría y eso de repente trae quizás malentendido, confusiones, sobre todo a nivel del sector público, donde los amarres y las cuestiones que hay que cambiar cuesta mucho. Yo creo que uno trata de actuar con un sentido de transformación y de urgencia. Y eso es muy difícil, porque a veces también las decisiones o cómo uno hace las cosas pueden ser malentendidas, sin quererlo puede pasar a llevar a otro. Pero bueno, yo creo que insisto, no puedo ser más claro, yo creo que lo importante es centrarse en la tarea, en la misión, conforme a la ética, conforme a lo que uno es. Como dijo Píndaro, ojalá llegues a ser el que eres y siendo fiel a uno mismo y fiel a Cristo para los que somos cristianos católicos. Muchas gracias, Esteban. Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Uno se reconoce en eso que muchas veces es, ¿no es cierto?, es minoría y eso que el mundo siempre lo tienta a uno para ir por el lado incorrecto, ¿no? Todo el rato, ¿no? Estás recibiendo ofertas, ¿no? Para irse por ese lado, ¿no? Y es una de las cosas también, bueno, más difíciles para algunos, ¿no es cierto?, de enfrentar. Y ahora, ¿no es cierto?, las últimas preguntas que le queremos hacer va precisamente para el lado de nosotros, los que los estamos escuchando, los que sentimos admiración por lo que ustedes hacen. ¿Y qué nos pueden decir ustedes a nosotros desde el trabajo que ustedes hacen para que nosotros podamos colaborar con esa obra que ustedes están llevando a cabo? A la hermana Nelly le queríamos preguntar cómo desde nuestro quehacer cree usted que podemos contribuir con el cuidado de la dignidad del otro, especialmente en el caso, ¿no es cierto?, de las mujeres privadas de libertad. ¿Qué necesitamos promover o desarrollar para poder ayudarlas? A ver, yo primero decirle a todos y a todas las que están aquí escuchando que se decidan a ser feliz y que sean apasionados y apasionadas con lo que hagan, donde ustedes están hoy día, lo que están desarrollando en la academia, donde estén, sean felices y háganlo con pasión, porque eso lo va a ver el otro, lo va a sentir el otro, y eso le da dignidad al otro. Porque si yo soy profesor y soy un mal profesor, estoy tratando con menosprecio a mis alumnos o a mis alumnas. Si yo soy abogado y no defiendo bien a quien me contrata para que lo defienda o qué sé yo, voy a ser un mal abogado, en definitiva. El otro no se va a sentir cómodo conmigo. Eso, y para colaborar con las mujeres privadas de libertad, yo los invito a todos a hacerse socios de la fundación, por favor. La Fundación Mujer Levántate para sus estrecheces económicas, porque nadie quiere ver ni trabajar por las mujeres privadas de libertad. Entonces necesitamos lucas, así como catch, eso. Y segundo,
Ojalá si algún día una mujer ex privada de libertad golpea tu puerta, ábrela con cariño, acógela, escúchala y no tengas temores, porque a quien le tiende la mano jamás se la van a morder. Eso se los doy firmado. A quien la trata con indiferencia y con maltrato, ella también va a responder igual y peor. Pero a quien ve que la mira con dignidad, que la acoge con dignidad, que la escucha con dignidad, ella siempre va a responder a ese cariño. Y acérquense a la cárcel de Valparaíso, por favor. Acérquense, traten de conversar con alguna interna cuando puedan. Yo sé que ahora estamos en pandemia y están todas las puertas cerradas de todos los lugares. Cuando ande por Santiago, más adelante algún día quieran venir, yo feliz los acojo acá. Y yo siempre digo, cada vez que me piden una charla, donde sea, les digo, mire, dense una vuelta por la cárcel, siéntese a conversar con una mujer y su mirada va a cambiar profundamente. Yo creo que hay mucha gente que hace mucha reflexión desde la academia, pero no hay nada más hermoso que hacer reflexión desde la práctica, desde el contacto directo con la otra. Y eso a ella la dignifica y también me dignifica a mí. Así que por ahí. Muchas gracias. Pueden entrar a la página web de la Fundación. Ya, fantástico. Muchas gracias. Sé que en esta reunión hay gente, estoy viendo ahora unos colegas que yo sé que efectivamente han hecho ese trabajo que ustedes solicitan, ¿no? De ir a la cárcel, de estar un momento con ellos. Yo me voy a anotar a partir de ahora, ¿no es cierto? Voy a tratar de cumplir con esa solicitud suya. Así que cuente por lo menos conmigo, y sé que hay muchas personas aquí que si no lo están haciendo, seguramente lo van a empezar a hacer ahora. Así que muchas gracias. Don Esteban, cuidar la dignidad de las personas es algo que en algún sentido, ¿no es cierto?, está al alcance de todos, es responsabilidad de todos, y usted de su lugar y su profesión ha trabajado en ese cuidado. ¿Cuáles piensa usted que son los principales obstáculos? Ya algo comentamos, ¿no es cierto?, en lo que nos enfrentamos, sea como sociedad o sea como individuo, cuando debemos asumir la responsabilidad que tenemos para con los demás. ¿Cómo piensa que podemos superar esos obstáculos? Usted lo decía desde la fe, ¿no es cierto?, ¿Cómo podemos hacer los demás, ¿no? Sí, yo no sé si soy más capacitado para responder eso, pero voy a tratar de intentar abordarlo. A ver, también en sintonía con lo que dice la hermana Nelly, yo creo que el mundo está cansado de palabras, quiere hechos, quiere testimonio. Y como dijo Muniel, los cristianos estamos llamados no al éxito, sino al testimonio. En un mundo en que impera el consumismo, impera el materialismo, tantos ismos, ¿no? La competencia, un montón de flagelos, y yo creo que todos estamos muy conscientes de eso. Sin embargo, estamos llamados a la acción y siempre es posible hacer algo desde donde uno esté, desde el ámbito en el cual se desenvuelva. No hay que ser un súper gigante o un súper extraordinario o tener grandes conocimientos, creo yo, para dar primeros pasos en pos de trabajar en favor de los grupos que requieren de especial protección. Ya, en este caso hemos hablado la hermana Nelly ha hablado de los privados de libertad, yo he hablado de la niñez, pero hay tanto por hacer, y en ese sentido yo creo que hay que animar a eso. ¿Qué más puedo decir? Son muchas las tentaciones, como lo hemos dicho antes, estamos llamados a la acción y siempre se puede. Me ha pasado, sobre todo en mi paso por el servicio público, que hay como este tema de la desesperanza aprendida, ¿no? Es que no se puede, es que esto siempre ha sido así, o es que tiene que hacerlo esto tal persona, el jefe, el presidente. Todo yo creo que desde nuestro ámbito, desde nuestras funciones, como parte de nuestra familia, en nuestro trabajo, en los grupos en los que formamos parte, podemos aportar y podemos, ¿por qué no decirlo? Sin ser grandilocuente, podemos hacer cambios permanentes y duraderos en favor de aquellos que lo requieren. Muchas gracias, Esteban. Efectivamente, nosotros por eso quisimos armar este coloquio, ¿no? Para mostrar que es posible, ¿no es cierto?, pasar de la teoría a la práctica, ¿no? De las palabras a la acción. Ustedes son ejemplo precisamente de eso, por eso queríamos, por eso los invitamos y por eso queríamos escucharlos, ¿no? Para que nos sirvieran de modelo, ¿no? Para que nos sirvieran de modelo. Bueno, hasta aquí, ¿no es cierto?, las preguntas que nosotros como cátedra habíamos pensado
para nuestros invitados, y ahora vamos a hacer algunas de las preguntas que ha hecho el público. Para la hermana Nelly, preguntan, ¿qué herramientas son fundamentales para poder tener un poco de voz en una sociedad mayoritariamente machista? No sé si tengo muchas herramientas, pero yo creo que lo que hay que tener es pachorra nomás, no sé cómo se dice en buen chileno, pero tener carácter, saber pararse de igual a igual frente al otro, a la otra, no sentirse, porque las mujeres tendemos a ser como a nosotras mismas, porque hemos crecido en esta cultura machista patriarcal, entonces como que nos da miedo, no nos expresamos bien frente al varón, no nos sentimos disminuidas. Y yo creo que hay que ir con todo nomás, pues con todo lo que Dios nos dio, qué herramientas tenemos, capacidades tenemos, y yo creo que sí, sin violencia. Yo creo que eso es una característica fundamental. Yo no pretendo y no me gustaría jamás ser un hombre, ser un cura, no quiero eso. Yo quiero que mi ser de mujer sea respetado, eso quiero. Y quiero que mi opinión sea respetada como yo respeto la opinión de los otros, de las otras. Entonces, para mí eso, creo que es un camino que se ha ido haciendo, que otras antes lo hicieron que nosotras, y que tenemos que continuar haciéndolo, y vendrán otras generaciones que seguirán adelante también. Eso. Muchas gracias, hermana. Otra pregunta también para usted. ¿Cuál es lo que le resulta más difícil a la hora de defender o buscar reconocimiento a la dignidad de las personas vulnerables y marginadas, ¿no? ¿Qué es lo que le resulta más difícil en ese momento? Yo creo que lo más difícil ha sido que logren que la sociedad civil vea que detrás de los muros de una cárcel hay personas. Eso creo que es una de las cosas más difíciles, porque los eslogan que nos presenta los medios de comunicación, los políticos y muchas veces el gobierno son los eslogan que todos no sabemos de memoria: tolerancia cero a la delincuencia, construyamos más cárceles. Ahora se estaba hace un tiempo atrás viendo la posibilidad de acrecentar las penas. Esos son los que nos muestran, pero todo eso es desde la academia o desde de lo externo, pero todas esas personas que opinan jamás han puesto un pie en la cárcel. Entonces yo invito a todo el mundo siempre, antes de que usted hable de algo, sea este tema, la mujer es privada de libertad, u otro tema, primero conozca y hable con base. No hable desde la teoría, porque es muy distinta. Entonces, creo que romper esa barrera y que descubran que detrás de esos muros de la cárcel son altos estos muros, no para que los hombres o mujeres no se fuguen, los muros son altos porque nosotros no queremos mirar hacia adentro. Y yo invito a mirar hacia adentro y también nos miremos hacia nosotros mismos, nuestras propias cárceles que nos vamos construyendo, porque como dijo el Gonzalo al comienzo, a veces yo veo mujeres más libres de repente acá que afuera en la calle con sus caras de amargura, cuando uno se encuentra con otros y otras que ni siquiera son capaces de mirar de frente. Entonces yo creo que eso, sensibilizar, visibilizar. Yo no saben ustedes cuánto le agradezco al Papa Francisco que nos haya visitado en la cárcel. Se lo agradeceré hasta el día de mi muerte y en la eternidad también, porque yo creo que eso abrió una ventana tremenda para que la sociedad viera que aquí habían mujeres iguales en dignidad que todas. Muchas gracias. Uno de los asistentes agradece los testimonios de hacer viva, dice, la doctrina social de la Iglesia, y pregunta para ambos, ¿no? ¿Cómo hacen para mantener el alma serena ante las dificultades y cómo hacen, ¿no es cierto?, para mostrar esa sencillez de corazón, comprometiéndonos con los más pobres, sin preocuparse ustedes por la opinión de otros, ¿no? Siendo, ¿no es cierto?, minoría como son los católicos, ¿no? Hoy. Esa es la pregunta que hace una de las personas que agradece, obviamente, esta exposición. No sé si quiere responder Esteban.
¿Cómo hace para mantener la calma? Sí. No la No sé si mantiene, la tal vez mantengo la mantiene, ¿ah? No sé si la mantengo tanto. Pero sí, porque uno es ser humano y tiene sangre en las venas, entonces, pero yo creo que ahí ayuda mucho. Bueno, yo no soy religioso, ya parezco religioso con muchas de las cosas que he dicho, pero yo creo que la fe, ¿no? La espiritualidad, centrarte en la misión, eh, tener espacios de silencio, de reflexión, como dicen los jesuitas por ahí, ser contemplativo en la acción. Y eso también te permite discernir, ¿no? Discernir, separar, revisar, te da cierto orden, de manera de seguir para adelante con toda la fuerza que se requiere. Y también yo creo una cuestión que se me fue a decir quizá antes, la importancia de la austeridad y de la gratuidad. Eh, bueno, la hermana Nelly lo ha dicho, la sencillez, la humildad, que son cuestiones como que no se valoran en el mundo de hoy. Incluso uno puede ser objeto de mofa, ¿no? Ah, mira ese Gil que lo hace gratis o que pierde el tiempo en tales cosas. Bueno, cada uno verá cómo le aprieta el zapato, pero en definitiva yo creo que es importante eso también. La austeridad, la gratuidad, el tiempo. Yo creo que eso también a veces no se valora, pasar tiempo. Es algo tan sencillo, quizás no tenemos mucho, pero tenemos tiempo o hacernos el tiempo. Muchas veces decimos, no hay tiempo para esto, tengo tantas cosas, tengo tanto trabajo. Siempre va a haber tiempo para hacerse cuando uno quiere y prioriza. Muchas gracias. No sé si quiere añadir algo más la hermana. Sí, yo quiero añadir que a mí una amiga me regaló hace mucho tiempo, hace como 10 años, un cuadrito de la Madre Teresa de Calcuta. Yo soy admiradora de la Madre Teresa de Calcuta también, aparte de mi fundadora primero, pero entonces la Madre Teresa le preguntan, Madre, ¿de dónde saca tanta fuerza? Y ella tiene una fotito y que dice así, está mirando al cielo con el dedo hacia arriba. Y a mí me hace mucho sentido eso. Yo creo que la única fuerza que yo tengo al final del día es decir gracias Señor por este día, porque pude ser tu presencia, tu abrazo y tu consuelo con la Juana, la María, la Ana, con las que hablé durante el día, con las que abracé, con las que escuché. Yo creo que eso. Y estoy muy de acuerdo con Esteban en esto de la gratuidad y perder el tiempo. Parece que uno de repente perdiera el tiempo sentándose a hablar con una mujer, escucharla, y a veces tú no le das ninguna solución, pero solo el hecho de que ella se sienta escuchada ya es una gracia, y una gracia para ella, pero también para mí. Entonces creo que esto es bondad, es gratuidad y entrega, así definitivamente. Y nosotros no somos nada con el que murió en la cruz por nosotros, así que eso es como dar vida todos los días y a cada rato. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última pregunta, con esta es la última que hacemos, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con justo nos ha tocado a nosotros vivir, ¿no es cierto?, en un tiempo de gran relativismo moral, ¿no es cierto? Vivimos nuestro mundo contemporáneo, ¿no es cierto?, se caracteriza por eso. Entonces, ¿cómo frente a eso, ¿no es cierto?, defender que la dignidad es algo que no se transa? Pregunta uno de los asistentes. No sé cuál de los dos quiere responder esa pregunta. Es que la dignidad no se transa, por supuesto que no se transa, pues es que transar la dignidad es transar la persona, es transar la humanidad. Somos un todo. No existe el ser humano sin su dignidad. Yo recuerdo las palabras del Papa acá, ¿no? Entonces que les dijo a las mujeres, ustedes no están privadas, o sea, estar privadas de libertad no es sinónimo de estar privadas de dignidad. Y el Papa dice, en relación a ellas, ¿no? Que en relación a que pudieran ser maltratadas, de que pudieran ser más abusadas de lo que ya son, él les dice, y hizo así este gesto, me acuerdo en el ambón donde él estaba hablando, dice, la dignidad no se toca, la dignidad se cuida, se custodia y se acaricia.
Y yo me imagino esos tres conceptos, ¿no? Y digo, la dignidad se cuida, como quien cuida el tesoro más grande que tú tienes, que es tu propia vida, y la vida que dependen de ti, las que son mamás o papás aquí presentes. La dignidad se custodia, y yo siempre me imagino cuando uno pone el Santísimo y lo pone en la ¿cómo se llaman? Las custodias precisamente, las custodias que parecen sol, y porque es lo más grande que tenemos a Jesús, la Eucaristía. Entonces la custodiamos ahí y se acaricia como quien acaricia a un bebé. Entonces yo digo, eso es la dignidad, eso es la vida de un ser humano, de una persona. Entonces, ¿cómo podríamos transar eso? Jamás. Yo creo que, a riesgo de ser redundante, volvemos con el tema del testimonio, de ir a esa frontera, de ir a aquellos que al parecer hoy día, según la prensa, según los medios o según algunos, son indignos, son excluidos. Y precisamente estar con ellos, no solamente hablar un discurso, sino que practicarlo, estar con ellos, acompañarlos. Bien lo decía la hermana Nelly, ellos ya con el tiempo que uno les regala ya se sienten acogidos. Hay mucho estigma, hay muchos prejuicios que hay que derribar, hay muchos temores. Algunas personas dicen, oye, pero me pasa a veces por donde vivo o donde he vivido ahí cerca de la matriz. Oye, no, es que sabéis que es muy peludo ese lugar. Si ni siquiera has ido, no, es que la gente es complicada. Pero tú conoces a la gente que vive ahí, lo mismo que le debe pasar a la hermana Nelly. Entonces, acérquense a esos lugares. Muchos temores, muchos prejuicios, muchas estigmatizaciones. Acerquémonos a aquellos que al parecer, según algunos, son indignos. Muchas gracias a los dos. Yo lo digo a título personal y también en algún sentido a título de la cátedra. Estamos muy agradecidos, ¿no es cierto?, con el trabajo que ustedes han hecho con la exposición, con lo que hayan aceptado nuestra invitación. Yo ya los admiraba antes de conversar con ustedes en este coloquio y obviamente ahora mucho más, ¿no? Me he quedado muy conmovida realmente por las cosas que nos han comentado. Antes de terminar, la Cátedra de la Doctrina Social de la Iglesia desea compartir con todos ustedes las palabras del Papa Francisco con las que presentamos a nuestros invitados. Se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Gracias a ustedes, gracias a todos. Lo dejo Carmen. Bueno, por mi parte, infinitas gracias a hermana Nelly y a Esteban por haber participado, por haber aceptado esta invitación. Yo agradezco la generosidad que han tenido también de compartir sus experiencias, de abrir el corazón, porque al final, cuando uno abre el corazón, toca la fibra, digamos, del otro. Se hace empático, uno comprende, digamos, el dolor, el sufrimiento, lo que está ocurriendo. Agradecer sus testimonios también. Y bueno, y creo que mucha gente, por lo que ha ido escribiendo en el chat en este momento, está como muy agradecida como de la acción concreta, digamos, cómo llevar esto a la vida concreta de cada uno de nosotros. O sea, todos tenemos una tarea finalmente. Y ojalá que, como ustedes han dicho, nos arde el corazón cuando lo vamos haciendo, porque ahí está la vocación, finalmente. Así que bueno, agradecida de todos los que han compartido, los que han participado, digamos, de este conversatorio, de este coloquio. Gracias al padre Gonzalo por acompañarnos como decano de la facultad, nos emociona mucho. Y a cada uno de los presentes, muy agradecida. Así que los dejamos invitados para un próximo coloquio que vamos a realizar en octubre, Dios mediante, ya por esta misma modalidad de Zoom, y bueno, ahí les vamos a enviar las invitaciones. Muchas gracias, de verdad, por este tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, hermana Nelly. Gracias, Esteban. Gracias, nos Gracias a vemos. todos ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Grande la cátedra. Rodrigo, Chao. Rodrigo, un gusto. Igual, un gusto para mí verla. Que esté bien. Gracias. Hermana Nelly, Muchas padre. gracias.